bien, yo soy Paulina Quiñones Mafasanti, soy residente de segundo año de este hospital, y el Ateneo que les traemos es como finalización de mi rotación por el sector de bacteriología, y lo titulamos Fibrosis quística, aspectos microbiológicos. Vamos a empezar viendo una definición de lo que es esta patología. Es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, es decir, necesitamos los dos alelos mutados para expresar el fenotipo de esta enfermedad. Se produce por alteración en el funcionamiento de las glándulas de secreción exócrina, y si bien lo asociamos mucho a toda la funcionalidad respiratoria o pancreática, como afecta a todas las glándulas de secreción exócrina, es de compromiso multisistémico y es de curso crónico y progresivo. La alteración en el funcionamiento de las glándulas de secreción exócrina se produce por mutaciones en la proteína reguladora de conductancia transmembrana, o CFTR por sus siglas en inglés, y es este canal que les muestro acá en la foto, en la imagen. Está constituido por 5 dominios, tiene 2 dominios transmembrana formados por 6 alfa hélices, y tiene 2 dominios intracitoplasmáticos de unión al ATP. Este dominio R es un dominio regulador que va a ser fosforilado o desfosforilado para regular la función de este transportador, y va a ser dependiente de la concentración de AMP cíclico y de la proteína quinasa. Pertenece a la superfamilia de los transportadores ABC, y se han descrito más de 2000 mutaciones en este canal. Si bien no todas van a estar asociadas a un fenotipo de fibrosis quística, ya hay descritas más de 2000 mutaciones. Estas mutaciones se clasifican según el defecto que vamos a tener en la proteína, si es un defecto en su síntesis, en el transporte desde que se sintetiza hasta que llega a la membrana plasmática, en su estabilidad o en su funcionalidad. La dividimos en 6 clases distintas, y se acepta que las clases 1, 2 y 3 van a ser las que se asocian con un fenotipo de esta patología más grave. En cuanto a la epidemiología, según la última actualización del consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue en el año 2014, en nuestro país tenemos una incidencia de 1 en 7.213 recién nacidos, y de esto se desprende que tenemos una prevalencia de portadores sanos de 1 en 40. También comentarles que existe desde el año 2012 un Registro Nacional de Fibrosis Quística. En este registro participan aquellos pacientes que dan el consentimiento informado o los padres dan el consentimiento informado, y hasta marzo de 2018 hay 1.255 casos reportados. Este informe no es de acceso libre, necesitas un usuario y una contraseña, así que les voy a mostrar algunos gráficos que pude ver en algunas publicaciones, pero bueno, no accedemos al informe completo. En este gráfico vemos la distribución de casos según el grupo de edad al diagnóstico. Las barras representan el número de casos, y acá vemos los grupos de edad. Fíjense que la gran mayoría, al momento del diagnóstico, son menores de 1 año, y esto tiene lógica porque, como sabemos, la fibrosis quística forma parte del programa de pesquisa neonatal. Les muestro también este gráfico, que son los motivos del diagnóstico en menores de 1 año. Vemos que esto es la edad en meses. La barra celeste representa aquellos que fueron diagnosticados por pesquisa, y la barra naranja aquellos que fueron diagnosticados por sintomatología. Claramente en los menores de 1 mes vemos que es mayor el diagnóstico por pesquisa, mientras que de 2 a 11 meses es mayor el diagnóstico por sintomatología. Bueno, para empezar a hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a... Paulina, sí. ¿pero por qué? Porque los que después, antes del año, por patología, ¿por qué no saltó en el screening neonatal? No tengo el detalle del registro, o sea, lo único que les puedo mostrar es este gráfico, o sea que no sé, o sea... Sí, no sé, y además hay que tener en cuenta que en este registro no están todos los que participan de la pesquisa neonatal, hay solo 1.255 casos registrados, y son de pacientes que dieron su consentimiento informado, que no sabemos las circunstancias de los sistemas de salud donde viven y demás. O sea que hay que tener en cuenta todo eso.
Bueno, para empezar con la fisiopatología, vamos a repasar un poco cómo es el epitelio respiratorio de las vías aéreas superiores. Este es un esquema, vemos que está formado por 3 tipos celulares, las células ciliadas, las células caliciformes y las células basales, y por encima de esta capa de células tenemos una capa superficial líquida que está compuesta a su vez por 2 subcapas, una capa periciliar que es fluida y una capa mucosa. Normalmente, cuando respiramos, inhalamos partículas extrañas, inhalamos microorganismos, y una primera barrera de defensa que tenemos es lo que conocemos como aclaramiento mucociliar. Y lo que sucede es que estas partículas extrañas o microorganismos quedan retenidas en esta sustancia mucosa, en esta capa de arriba, y la capa fluida permite el correcto movimiento de las cilias, de estas células ciliadas, lo que va a hacer que lo que quede retenido se movilice hacia las vías aéreas superiores y finalmente lo eliminemos por mecanismos como por ejemplo por la tos. Esto es lo que se conoce que está alterado en los pacientes que tienen fibrosis quística. Se cree que por una deshidratación de esta secreción mucosa, los cilios no se van, las cilias de las células no se van a poder mover como deberían, y esto hace que no puedan, no funcione correctamente el aclaramiento mucociliar. Entonces se van a acumular estas secreciones mucosas con las partículas extrañas, con los microorganismos, van a empezar a obstruir la luz de las vías aéreas, esto va a producir un daño estructural que va a terminar en una insuficiencia respiratoria en estos pacientes, que en la mayoría de los casos la mayor causa de mortalidad en estos pacientes es esta insuficiencia respiratoria. Ahora bien, ¿cuál es el rol del CFTR en la fisiopatología? Bueno, hay 2 hipótesis que se manejan, y fíjense, en este esquema vemos que el CFTR se ubica en la membrana apical de estas células, y vemos que es el principal secretor tanto de cloruros como de bicarbonato. A su vez también va a ejercer funciones reguladoras sobre otros canales que se encuentran en la membrana apical, y el más estudiado es el canal de reabsorción de sodio, que es este que se esquematiza en rojo. La primera hipótesis, que va a estar más relacionada con la deshidratación de la secreción mucosa, lo que plantea es que por la disfunción de este canal CFTR, no se va a producir esa inhibición que les contaba al canal de reabsorción de sodio, por lo tanto se va a reabsorber sodio, y con el sodio se va a reabsorber agua. Esto va a deshidratar las secreciones mucosas y va a producir todo lo que mencionamos antes. Las cilias no van a poder funcionar correctamente, no van a poder producir el aclaramiento mucociliar, se va a acumular esta secreción mucosa junto con todo lo que inhalamos cuando respiramos, y esto va a terminar obstruyendo las vías respiratorias y generando el daño estructural. La otra hipótesis tiene que ver más con la secreción de bicarbonato, y va a tener que ver con la composición y el pH de la secreción. Uno de los componentes de esta secreción mucosa son las mucinas, que se sintetizan y se encuentran empaquetadas en el plasma, en vesículas, junto con iones de calcio. Son secretadas a las vías respiratorias, y al secretarse también bicarbonato en una situación normal, ese bicarbonato se va a formar complejos con el calcio, lo que va a permitir que estas moléculas compactas de mucina se distiendan, ocupen más espacio y logren una viscosidad óptima para que se produzca el correcto movimiento de las cilias. En los pacientes con fibrosis quística no vamos a tener esta secreción de bicarbonato, por lo tanto las partículas de mucina van a quedar compactas, ese moco va a ser mucho más viscoso, lo que va a dificultar el movimiento de las cilias para el correcto aclaramiento mucociliar. Y por otro lado, la falta de secreción de bicarbonato también va a cambiar el pH de la secreción respiratoria, y esto va a producir disfunción en el accionar de las células y las moléculas de la inmunidad innata, que son como la primera barrera de defensa también, junto con el aclaramiento mucociliar. Bueno, para resumir, y independientemente de la hipótesis en la que nos basemos, esta mutación genética va a generar una disfunción en el CFTR, lo que va a producir un transporte iónico alterado y secreciones más viscosas de lo normal. Esto va a generar una obstrucción que
luego va a generar una inflamación sostenida en estos pacientes, se va a generar una infección porque no se produce correctamente el aclaramiento mucociliar y los microorganismos comienzan a colonizar y a producir infección, lo que produce más obstrucción, más inflamación, y se genera este círculo vicioso sostenido en estos pacientes, que van a terminar en el daño estructural. Uno de los primeros daños que se evidencia son las bronquiectasias, que es el engrosamiento de la pared de los alvéolos, lo que dificulta el intercambio gaseoso, que luego va a terminar en la insuficiencia respiratoria, y como decíamos, en los pacientes la principal causa de muerte va a ser por esta insuficiencia respiratoria. Y en este momento, aclararles que las bronquiectasias no son solo exclusivas de los pacientes con fibrosis quística, sino que también hay otras patologías que van a terminar desencadenando la producción de estas bronquiectasias, como los pacientes con EPOC o con asma, y desde el punto de vista microbiológico vamos a tener más o menos el mismo comportamiento. Pero bueno, en el Ateneo nos vamos a basar en la fibrosis quística. Bueno, ya para entrar en los aspectos microbiológicos, en cuanto a la colonización o infección de las vías aéreas de estos pacientes, hay una secuencia que está bien estudiada y que tiene que ver con la progresión de la patología y con la edad del paciente. A edades más tempranas vamos a ver que tienen infecciones por virus o bacterias como plasmas, clamidófila o Streptococcus pneumoniae, que no son distintas a las infecciones que tienen los pacientes que no tienen fibrosis quísticas a esa edad, pero en estos pacientes que tienen ya de base todo un proceso inflamatorio van a producir daño en el epitelio respiratorio y van a producir dificultad en la función respiratoria. Después de este periodo inicial, empezamos a ver que tenemos aislamientos con Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. El Staphylococcus aureus va a ser el primero que empieza con el proceso de colonización de las vías aéreas de estos pacientes. Luego empiezan a disminuir los aislamientos que tenemos con Staphylococcus aureus y empieza a tomar relevancia la Pseudomonas aeruginosa, que va a ser el microorganismo que va a acompañar durante la mayor parte de la edad adulta de estos pacientes, va a colonizar de manera crónica las vías respiratorias. Y en última instancia, ya cuando la enfermedad estaba más avanzada, podemos empezar a ver microorganismos como la Stenotrophomonas maltophilia o Burkholderia cepacia, también otros bacilos gram negativos no fermentadores, y aparecen también hongos como Aspergillus, que ya en esta instancia la enfermedad está muy avanzada y estos microorganismos son también de más difícil manejo, digamos. Volvemos al Registro Nacional de Fibrosis Quística, que tenemos publicados los microorganismos que se aislaron por grupo de edad en estos pacientes que forman parte del registro. Vemos que coincide con lo que está publicado en la bibliografía. Fíjense que el azul es Staphylococcus aureus y el violeta es Pseudomonas aeruginosa, son los que colonizan prevalentemente, y a partir de los 15 años de edad más o menos empieza a tomar mayor relevancia Pseudomonas aeruginosa. Los otros microorganismos que mencionamos no los vemos, pero fíjense que la edad acá es hasta los 18 años, y estos microorganismos que mencionamos antes van a aparecer en edades más avanzadas. Y lo que podemos ver en este registro es que la media de edad para el primer aislamiento con Pseudomonas aeruginosa es de 3.8 años, casi 4 años. Hay muchos trabajos que evalúan cuál es el rol de la Pseudomonas aeruginosa en la progresión y el pronóstico de estos pacientes. Yo les muestro este trabajo en el cual evaluaron el volumen expirado forzado al primer segundo, el índice de masa corporal y la microbiología en 183 pacientes con fibrosis quística. Querían ver si alguno de estos parámetros podía ser utilizado como predictor de mortalidad. Hicieron el seguimiento de estos pacientes durante 10 años y compararon estos parámetros en aquellos que murieron con respecto a los que sobrevivieron. De esos 183 pacientes, 45 murieron en el término de estos 10 años, lo que representa un 25%. De estos 45, 41 murieron por causas respiratorias, lo que representa un 91%. Y de estos 41 pacientes, en 40 se aisló Pseudomonas aeruginosa, lo que representa un 98%. Es decir, que hay una asociación entre la supervivencia y los aislamientos.
Y también les muestro este gráfico del mismo trabajo, en el que vemos la supervivencia acumulada en función de los meses de los pacientes que tuvieron aislamientos para Pseudomonas aeruginosa. Y como vemos, a medida que transcurre el tiempo, disminuye la supervivencia. Lo que ellos dicen es que la proporción de pacientes con infección crónica por Pseudomonas aeruginosa fue significativamente mayor en el grupo que murió durante el periodo de estudio en comparación con los que permanecieron con vida. Y esta asociación significativa no lo pudieron ver con el índice de masa corporal y con el FEV. Bueno, el seguimiento de estos pacientes con fibrosis quística debe ser muy minucioso y los deben seguir muy de cerca, y la Sociedad Argentina de Pediatría en su consenso dice que deben ser controlados en el primer año de vida una vez por mes, y cuando son mayores de un año cada 3 meses. En cuanto al control que se les hace a estos pacientes, por supuesto que es mucho más detallado de lo que sería un control de niño sano, y los que le quería mostrar, esta planilla es la que ellos recomiendan como para seguir durante el control de estos pacientes, y fíjense que lo primero que vemos es la bacteriología. En cuanto a la evaluación microbiológica, como mínimo recomiendan que se evalúen 4 muestras anuales, y recomiendan como muestra de elección el esputo expectorado, y el lavado bronquialveolar lo mencionan como que puede ser de utilidad en menores de 6 meses. También en el laboratorio recibimos muestras de esputo tosido, que son muestras que se hacen en bebés que no pueden expectorar, y se induce la tos con un hisopo, y esa muestra es la que se va a procesar. También recibimos muestras de aspirado traqueal, que no las mencionan en el consenso, pero las recibimos porque hay pacientes que tienen asistencia respiratoria y nos van a llegar los aspirados traqueales. Y ya para entrar en el diagnóstico de laboratorio y en cómo vamos a procesar estas muestras, a todas les vamos a hacer un examen directo con diferentes coloraciones, y les vamos a hacer un cultivo. Va a haber diferencias de acuerdo a cuál sea la muestra de la que estamos hablando. En cuanto al esputo, se le hace un examen directo, se le hace una coloración de Gram y una uramina o Sil-Nielsen, que es para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes, como las micobacterias. En cuanto a la coloración de Gram, no solo nos va a permitir diferenciar, esto es un esquema muy esquemático, valga la redundancia, nos va a permitir clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas, y también nos va a permitir evidenciar su morfología, si son bacilos, si son cocos. Y además, en el caso del esputo, la coloración de Gram nos va a permitir evaluar si las muestras son representativas de vías aéreas inferiores. En el caso de los pacientes con fibrosis quística, aunque la muestra no sea representativa, esta muestra se va a procesar igual y se le va a dar relevancia, y nunca se va a informar una muestra como no representativa. En cuanto al cultivo, vamos a sembrar un agar chocolate, un agar sangre, que son medios generales, medios nutritivos, y vamos a sembrar un agar McConkey, que es un medio selectivo y diferencial. Va a inhibir el crecimiento de Gram positivos, por lo que lo vamos a utilizar para rescatar microorganismos Gram negativos. Les muestro acá el tiempo de incubación de estos medios y la atmósfera. Si bien esto es para las muestras de esputo en general, para los pacientes que tienen fibrosis quística pueden llegar a tener microorganismos de lento crecimiento, por lo que el tiempo de incubación puede llegar a ser mayor. En cuanto al aspirado traqueal, el examen directo es exactamente igual, se hace la coloración de Gram y auramina para todos, y si tienen pedidos de otros como por ejemplo cultivo de cocho, micológico, se hacen más vidrios y se hacen otras coloraciones. Y en cuanto al cultivo, la primera diferencia es que vamos a sembrar en recuento. Esto es para darle entidad a aquellos microorganismos que están en mayor recuento como agentes causales de infección, pero tener en cuenta que en el paciente con fibrosis quística le vamos a dar relevancia a cualquier recuento de los microorganismos que consideramos. La muestra se va a sembrar directo en los medios que ya vimos, agar chocolate, agar sangre, agar McConkey, y le vamos a agregar un agar acidat, que es un medio selectivo, inhibe el crecimiento en este caso de Gram negativos, así que lo vamos a utilizar para rescatar Gram positivos, y también se va a hacer una dilución de la muestra 1:10 y se va a sembrar en agar chocolate y en agar McConkey. Todo lo sembramos en recuento.
En cuanto al lavado bronquialveolar, el examen directo lo hacemos con una previa centrifugación de la muestra, 10 minutos a 2500 revoluciones, y vamos a preparar los vidrios con el sedimento. Y hacemos lo mismo, coloración de Gram y auramina. Para el cultivo vamos a hacer cultivo en agar chocolate, agar sangre y agar maconkey, que son los que ya vimos, y se va a sembrar en recuento como vimos para el aspirado traqueal. El objetivo de realizar el cultivo va a ser tener un aislamiento del microorganismo que está produciendo la infección, y una vez que tenemos el aislamiento vamos a poder identificar este microorganismo, y una vez que lo identificamos vamos a poder evaluar su sensibilidad frente a diferentes antimicrobianos. En el sector para identificación tenemos el VITEC MASA, que es un sistema automatizado, que se basa en la espectrometría de masas, tiene una base de datos de especies clínicamente relevantes que se van a comparar con lo que nos da nuestro microorganismo para realizar la identificación. Les muestro un esquema de los porta que utilizamos. Fíjense que está dividido en cuadrantes, y en cada cuadrante tiene un pocillo central en el cual se va a poner una cepa ATCC. Esta cepa TCC tiene que dar sí o sí bien, porque si no, no sigue con el análisis del resto del porta, perdón. Y en el primer pocillo se hace un control de matriz, donde solo se pone matriz y esperamos que dé negativo. También tenemos para la identificación el VITEC 2 Compact, que utiliza tarjetas con reactivos colorimétricos. Este es un esquema, en cada uno de estos pocillitos va a tener un reactivo distinto, en total son 64 pocillos, y esto se enfrenta con una suspensión de un cultivo microbiano que nos da un perfil determinado que se analiza también automáticamente. En el VITEC 2 Compact también podemos evaluar la sensibilidad, en este caso utilizan las tarjetas con pocillos precargados con diluciones de diferentes antibióticos, se incuba un determinado tiempo, y vamos a ver si hay crecimiento o no en los diferentes pocillos, con los diferentes antimicrobianos y las diferentes concentraciones de los mismos, y también van a ser analizados de manera automática. En cuanto a la sensibilidad, también se va a hacer de manera manual. Vamos a hacer el antibiograma por difusión en agar, en el cual vamos a enfrentar un inóculo del microorganismo con discos de papel, con determinada cantidad de antibiótico en una base de agar. Todo esto está estandarizado, el medio que hay que utilizar es Moeller-Hinton, la concentración de los discos de antibiótico es estandarizada, el inóculo es estandarizado, y de esta manera los halos los vamos a poder comparar con tablas que te permiten hacer la interpretación de si este halo representa sensibilidad o resistencia. También tenemos métodos epsilométricos como el ITEST, que en este caso se enfrenta al inóculo del microorganismo con una tira impregnada con un gradiente de concentración del antibiótico. En cuanto al control de calidad, se hace control de las coloraciones de Gram, auramina, Sil-Nielsen, cada vez que se procesan muestras en cada corrida. Se hace un control de microscopía interoperador una vez por año, y se hace control de los medios de cultivo, se hace un control de esterilidad, y se evalúa el crecimiento de diferentes cepas ATCC en diferentes medios. Se hace también comparación entre los equipos para evaluar sensibilidad de los VITEC, porque tenemos 3 VITEC en el sector, y se hace la comparación de identificación entre el VITEC MASA y los VITEC 2 Compact. En cuanto al control de calidad externo, se reciben 3 envíos al año del Survey D, que trae 5 o 6 muestras para evaluar puede ser de materiales en general, puede ser de hemocultivos, puede ser de materias fecales, y también se recibe el Survey DEX, que es educacional, que tiene 3 envíos al año con 2 muestras. Bueno, habiendo visto la metodología que tenemos en el sector y cómo procesamos las muestras, volvemos al eje de nuestro Ateneo, que era el diagnóstico microbiológico en los pacientes con fibrosis quística, y antes de continuar, tener en cuenta que estas muestras se aconseja que sean rotuladas con el diagnóstico de la enfermedad, porque vamos a dirigir la búsqueda a determinados microorganismos, como vimos, dependiendo de la edad que tenga el paciente y de la historia clínica del paciente en particular. En nuestro caso tenemos acceso a la historia clínica de los pacientes, o sea que esto es mucho más sencillo para nosotros, pero no en todos los lugares tienen acceso, así que lo recomendable es que las muestras vengan rotuladas. Y vamos a hablar un poco más en detalle de la Pseudomonas aeruginosa, porque como vimos, tiene mayor relevancia este microorganismo en la mayoría de la etapa adulta de estos pacientes.
Para mencionar algunas generalidades, Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, no fermentador, oxidasa positivo, es móvil, produce pigmentos. Estas son algunas fotos de aislamientos que tuvimos nosotros en el sector durante mi rotación. Tiene un olor particular que se describe en la bibliografía como un olor frutal y puede producir infecciones tanto de la comunidad como intrahospitalaria. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, en el paciente con fibrosis quística está bien definido las diferentes etapas que tiene esta infección, colonización en estos pacientes. Tenemos una primoinfección o primocolonización, que es el primer cultivo que detectamos con Pseudomonas aeruginosa. Este momento es crucial para estos pacientes porque en este momento en general tiene fenotipos que son salvajes y que adquieren del medio ambiente y que van a tener sensibilidad a diferentes antimicrobianos, y va a ser el momento clave para ver si se puede erradicar esta colonización para evitar la colonización crónica. Una vez que se establece la colonización crónica, va a ser prácticamente imposible de erradicar. Entonces, por eso este momento es clave. Después de este periodo empieza un periodo de colonización esporádica o intermitente, en el que vamos a tener cultivos positivos y negativos intermitentemente, y acá vamos a ver que empiezan a aparecer diferentes fenotipos, vamos a ver colonias que son distintas morfológicamente, y van a aparecer algunas también resistencias a diferentes antimicrobianos. En la colonización crónica vamos a tener cultivos positivos persistentemente para Pseudomonas aeruginosa, y ya empiezan a aparecer algunos morfotipos que son muy característicos en estos pacientes, como el fenotipo mucoso, que está ampliamente estudiado y vamos a ver un poco más en detalle en un rato, y estos morfotipos presentan mayor resistencia. También vamos a tener periodos de exacerbación que se dan cuando estos pacientes tienen exacerbación de su sintomatología de base o empiezan a presentar sintomatología nueva, y en este caso también vamos a tener cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, en general en mayor recuento que lo habitual. Para hablar un poco de estos morfotipos mucosos, en las cepas salvajes de Pseudomonas aeruginosa, no vamos a ver síntesis arranco por... cuando la Pseudomonas aeruginosa se encuentra en un ambiente que no es favorable para su crecimiento, lo que puede ocurrir es que estas cepas empiecen a mutar y empiecen a sintetizar un exopolisacárido, que es una matriz extracelular compleja, cuyo principal componente es el alginato, y lo que se va a formar lo que se conoce como biofilms. Una vez que estos biofilms van a proporcionarle como una barrera que va a hacer que sea muy difícil de combatir tanto por parte del sistema inmune del paciente como por los antimicrobianos. Y en este momento lo que vemos desde el laboratorio es estos cultivos con un fenotipo mucoso. Esto es simplemente para mostrarles lo que ocurre las mutaciones que ocurren. Como les dije, el principal componente de esta matriz extracelular es el alginato, y cuando la cepa es salvaje, la síntesis de este polímero no se va a dar porque representa un gasto energético para el microorganismo. Pero en situaciones de estrés se produce una mutación en esta proteína que vemos con la cruz roja. Esto va a liberar este factor de transcripción, que es ALG-T, que va a poder iniciar la síntesis de este alginato por 3 vías distintas. Por lo tanto se va a ver un aumento de la concentración de alginato y se va a empezar a generar esta matriz extracelular que forma el biofilm. Y esto es un esquema de cómo ocurren los eventos. Esta es la comparación de un epitelio normal. En el paciente con fibrosis quística dijimos que las secreciones mucosas son más viscosas, que se van a empezar a acumular, se va a generar esta reducción del oxígeno, y se va a empezar a colonizar por los microorganismos, en este caso Pseudomonas aeruginosa. Este ambiente que es hostil para el microorganismo, en el que va a haber células y va a haber moléculas de la respuesta inmune y baja tensión de oxígeno, va a ser propicio para que se empiece a formar para que se empiecen a formar los biofilms
biofilms, y va a ser muy complejo la erradicación de esta colonización. Y desde el punto de vista del laboratorio, en este momento vamos a ver los fenotipos no mucosos, y en este momento vamos a ver los fenotipos mucosos, cuando ya se formó el biofilm. Para mostrarles que esto realmente sucede, les vamos a mostrar un caso clínico. Se trata de un paciente varón de 23 años de edad, que como antecedentes personales de relevancia, tiene diagnóstico de fibrosis quística a los 6 meses de edad, consulta el 26, sí, ahí está un ejemplo de los que no se diagnostican en la pesquisa. Este paciente igual no es del hospital, no es tratado desde su nacimiento en el hospital italiano, consulta por primera vez el 26 de mayo de 2020, y la consulta es por presentar hace 48 horas exacerbación de tos productiva con expectoración mucopurulenta y registros de 37 grados y medio. No usa medicación sintomática. Al examen físico se lo ve en buen estado general, se le toman los parámetros vitales, llama la atención esta saturación de oxígeno del 95% al aire ambiente, pero él refiere que es habitual. Y se constata hipoventilación, crepitantes gruesos diseminados bilaterales, que bueno, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, es patológico. En la tomografía de tórax vemos que presenta múltiples bronquiectasias y que, bueno, a grandes rasgos es patológica, pero lo que interesa es que ya es conocido en estudios previos para este paciente. En ese momento no se le solicitan cultivos, se interpreta como una exacerbación de la enfermedad de base, y la evaluación por neumonología se decide realizar tratamiento con ciprofloxacina cada 12 horas por 14 días. Se le da el egreso hospitalario con pautas de alarma. El 13 de junio es traído a la Central de Emergencias de Adultos, a la guardia, por presentar fiebre y síntomas respiratorios. Refiere que cumplió con el tratamiento de ciprofloxacina, pero pese a esto no mejoran los síntomas y agrega fiebre, por eso decide volver a consultar. En este momento se hace la interconsulta con infectología, que le rota el tratamiento a meropenem y colistin, y ahora sí se le solicitan cultivos de esputo. Se recibe una muestra de esputo el día 13 de junio, vemos este aislamiento en el agar sangre, y acá destacar la experiencia de la gente de bacteriología, que de este aislamiento pudo rescatar 3 cepas distintas de Pseudomonas aeruginosa. La identificación se hizo por Vitek masa, y acá aclarar que en este tipo de microorganismos, estas pseudomonas con un fenotipo más mucosa, el tiempo de crecimiento es más lento, por eso no se realiza la sensibilidad por el Vitek 2 Compact, sino que se le hizo por difusión en agar, en Mueller-Hinton, sangre. Y es esto que les muestro en la imagen. Esto se hizo para cada una de las cepas que se aislaron, les muestro los antibióticos que se informan. Fíjense que esta cepa es resistente a micacina, ciprofloxacina. Se aisló otra cepa de Pseudomonas aeruginosa que fue resistente a micacina, ciprofloxacina, meropenem, y una tercera cepa de Pseudomonas aeruginosa que fue resistente a ciprofloxacina. Fíjense que las 3 cepas fueron resistentes a ciprofloxacina, y si recuerdan, nuestro paciente en la primera consulta se había ido a la casa con el tratamiento con ciprofloxacina. Por lo tanto, es de esperar que haya vuelto con empeoramiento de su sintomatología. El 14 de junio, al día siguiente, se le solicita muestra de esputos seriados. El día 14 se recibe una muestra en la cual se aísla Pseudomonas aeruginosa resistente a micacina, ciprofloxacina, es igual a una de las cepas que ya se habían rescatado. Y el día 15 llegan 2 muestras distintas, en las 2 se aísla Pseudomonas aeruginosa, una resistente a micacina, ciprofloxacina, meropenem, que también ya la habíamos visto, y otra resistente a micacina, imipenem, ciprofloxacina, que es una de las cepas que no habíamos visto todavía. Se hace interconsulta con infectología, se le rota el tratamiento ceftazidima colistin, tiene buena evolución clínica, y el día 23 de junio se le solicita una nueva muestra de esputo para control, y les muestro la diferencia que tiene el aislamiento que tuvimos en la última muestra con respecto a la primera. Fíjense que este fenotipo ya es mucho más mucoso, y les muestro la sensibilidad, ya en este momento dio resistente a todo, y se le probó colistin por predifusión y ceftolozano tazobactam, que dieron sensibles 30 milímetros y 34 respectivamente. Bueno, el
el pronóstico es malo, ya está a la espera de trasplante pulmonar, pero el 4 de julio ya estaba con buena evolución clínica, ya había completado el tratamiento antibiótico estando internado, así que está en condiciones de egreso hospitalario, pero bueno, queda a la espera de trasplante pulmonar. Recordarles, les vuelvo a mostrar este esquema, que luego de la colonización por Pseudomonas aeruginosa, y los pacientes bueno, sobreviven a esta etapa, empiezan a aparecer estos microorganismos que ya son más complicados, como Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, que se vio que están asociados también a mal pronóstico, y ya es de más difícil manejo. Y para ir cerrando, un poco de actualidad, qué pasa con estos pacientes y el COVID-19, les comento que hay 10 casos reportados en Italia, 7 en el Reino Unido, 5 en Alemania y 5 en Francia y 3 en España. Todos los pacientes de estos casos reportados presentaron síntomas leves, incluso algunos fueron asintomáticos, y se cree que la baja frecuencia de infección puede reflejar los esfuerzos del paciente y de la familia en minimizar los contactos de estos pacientes, aunque no fuera en época de pandemia, siempre se cuidan mucho en cuanto a todo su sistema respiratorio. Así que faltarían, o sea, no hay muchos casos como para decir si sería peor la infección por COVID-19 en estos pacientes. Los únicos reportados no presentaron complicaciones. Y para terminar las conclusiones, recordar que en estos pacientes, con respecto a su microbiología, hay 2 eventos que son clave. En primer lugar, la primoinfección por Pseudomonas aeruginosa, que va a ser un momento de quiebre en el que vamos a evaluar si se puede erradicar y si se puede evitar la colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa, que ya sabemos que es de mal pronóstico para estos pacientes. Y en segundo lugar hay otro evento que es el cambio del fenotipo no mucoide al fenotipo mucoide, que también vimos que está relacionado con un peor pronóstico y más difícil manejo de estos pacientes. Y otro punto a destacar es la importancia de la experiencia del microbiólogo, de la persona que va a controlar estos aislamientos, ya que tiene que tener mucho conocimiento de la patología en sí para saber qué microorganismos tengo que buscar, en qué situación, en qué pacientes, cuál es la historia del paciente, y también para detectar estos microorganismos con diferentes fenotipos, que no son los que estamos acostumbrados a ver en otros aislamientos o en otras patologías. Bueno, esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Cuando me dijiste que había venido a la guardia, en esta fecha yo pensé qué pasaba con el COVID y este paciente, ¿no? Bueno, le hicieron el hisopado, por supuesto que dio negativo, me olvidé de ponerlo, pero sí, le hicieron hisopado para COVID y dio negativo. Sí. Bueno, la primera vez que escucho de bacterias, de los años que se dan ateneos o bacterias, que ven fibrosis. Muy interesante. Bueno. Muy bien. No escucho a la gente. No sé si hay. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No Hola, sé cómo dejar de compartir. hola, Paulina. Gracias. Hola. Hola Paulina, la verdad que muy lindo, felicitaciones, y me hiciste acordar que cuando yo llegué a este hospital yo vine de la mano de San Antonio, y San Antonio tenía en seguimiento una paciente que era una fibrosis quística que se recibió de médica e hizo la residencia en este hospital. Lamentablemente, hasta eso llegó, era impresionante. Lamentablemente esa paciente falleció no hace mucho y se controlaba en nuestro laboratorio. Realmente fue una de las pacientes más longevas que hay descritas en la historia con esta enfermedad, que realmente es terrible. Ajá. Gracias, Paulina. Hola. Sí, sí, te escuchamos, José. Soy José. Uy, Dios mío. Hola. Te escuchamos con eco. La pregunta tiene que ver con la proyección que vos le das fuera de acá del hospital italiano y de todo lo que tenemos acá en Danza, porque te conozco de una comunidad del interior, una localidad de que son 30.000
personas, habitantes más o Un menos. poquito más, José, somos un poco más. 40.000 serán. 50.000. Ah, Llegamos mira, a los bueno, 50.000. se nota que el estadístico que hay en la internet está atrasadísimo. Bueno, un montón. Y no, tiene que ver como cuál es la expectativa de allá, vos que tuviste alguna, digamos, acercamiento digamos, a la actividad hospitalaria, cuáles son las expectativas y las conductas que podrías, si es que estás al tanto de eso, decirnos de cómo se conducen allá para los casos que ha de haber, seguramente, ¿no? Sí, sí, la realidad es que la mayoría de los casos complejos se terminan derivando, las muestras no se procesan, yo lo único que conozco es el ámbito público porque estuve en contacto con el hospital, no sé muy bien cómo se maneja en el ámbito privado, pero la realidad es que no se disponen de muchos recursos y los casos muy complejos se derivan y no se pueden resolver en Bragado. Pero nada, en cuanto a la proyección, nada, tener en cuenta lo que decíamos del conocimiento de la patología, saber qué estamos buscando, saber qué morfotipos nos podemos encontrar, como para, en última instancia, reconocerlo y saber qué es lo que tengo que derivar, qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo que se me ocurre de lo que conozco que sucede en el interior. No sé si contesta tu pregunta, José. Bueno, sí, en realidad lo que estamos viendo de que acá hay, por ejemplo, por lo que has hecho hincapié hoy, mucho seguimiento detrás de las pseudomonas. Lo que has traído está muy, muy ilustrativo. La mucosidad infernal del último aislamiento está absolutamente claro, esto está ahí. La cuestión es que cómo conducirse cuando estás lejos, no digo del hospital italiano, de un lugar donde hay alguna chance de estudiar esto, porque hace a la vida de todos los días, ¿no? Te digo porque yo también pertenezco, bueno, donde yo vengo, que es Bedia, 50.000 dividido 5, por 1.1, más o menos. Dividido 5 por 1.1, nada. Allá en realidad lo primero que sucede cuando hay un cuadro agudo de lo que sea, sin saber de qué se trata, llamamos a la ambulancia y lo mandamos a algún lado. Habitualmente Lincoln, Junín, menos Pergamino, pero generalmente Lincoln y Junín son los lugares. El tema es que hay tanta ciencia, tanta cosa, tanta, digamos, posibilidades de estudiar sin necesidad de mucha infraestructura de laboratorio con alguna de las soluciones compactas que hay actualmente, ¿qué se puede hacer? Pero como sé de allá y sé, porque nos has contado, inclusive cuando viniste, que tu familia hay médicos, ¿no? Sí, Eh, sí. a lo mejor ¿Qué memoria, José? ¿Cómo te acordás de todo? y sí, fue claro, me acuerdo. Paulino Quiñones. Aparte se me quedó pegado, pegado tu apellido porque en mi pueblo había una sola familia Quiñones. Ah, mira. Así que bueno. Doctor, Bueno, tiene que ver con eso, con la proyección social de lo que sabemos nosotros acá. Bueno, al margen de eso, estuvo muy bueno tu Ateneo y felicitaciones. Muchas gracias. doctor y Paulina, con respecto al interior, yo soy de Lincoln, así que, digamos, generalmente este tipo de pacientes primero hacen consulta o interconsulta en Junín y, digamos, siempre se van a las grandes ciudades, Buenos Aires o La Plata. Realmente es muy poco, digamos, en Lincoln, por ejemplo, no hay infectólogo. Hoy no hay infectólogo, así que, digamos, es muy difícil hacer el seguimiento de estos pacientes en ciudades que tienen tan pocos habitantes, porque tampoco hay médicos con esas especialidades. Generalmente hoy quien nuclea todo esto es Junín, y en la parte de ortopedia creo que se va más a Pergamino. Bueno, hola, sí, está bien. Sabemos que es así. De todas maneras, pienso que para cómo va evolucionando la ciencia, la tecnología y tanta gente del interior que estamos acá, que podríamos hacer algún tipo de aporte, me parece, en algún momento con soluciones un poquito más a mano, para tomar una decisión de no gastar plata de más cuando todavía no hace falta, porque en realidad
tengo la conciencia de que lo primero que hay cuando aparece la primera dificultad es cargar el paciente a la ambulancia y llevárselo a otro lado. Bueno, esto que no invalida para nada lo bien preparado que estuvo el Ateneo de Paulina, por lo cual la quiero felicitar de nuevo. Bueno, y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Adiós, felicitaciones. Gracias. No sé cómo dejar de compartir, chicos. Aida, ¿no hay reporte hoy? Acá arriba, ahí está. Sí. Hace varios jueves ahora que no tenemos reunión a la mañana, pues está muy complicada, Inés, y esta semana por primera vez lo vamos a hacer este jueves a las 5 de la tarde. Si se da y lo que nos aportan se lo pasaremos al resto como, no sé, como un resumen, pero lamentablemente no está viniendo a las 8 de la mañana y por primera vez lo pasaron hoy a las 5. Son las realidades. Sí, lo estaba justo por decir. Gracias, Patri, por preguntar. No, felicitaciones. Muchas gracias.